Dios sabe lo que hace. Quizás nosotros no sabemos lo que hacemos en algunos casos, pero Dios sí sabe lo que hace. Amén. Como puede ver, el tema que vamos a compartir hoy es este: ¿para qué Dios permite el sufrimiento? Ahora, no quiero que piense que vamos a endiosar el sufrimiento. No lo vamos a idealizar como algo que nosotros amamos o queremos. No, nosotros no somos masoquistas de ninguna forma, pero sí entender lo que la Biblia dice acerca del sufrimiento y cómo éste puede ayudarnos a nosotros. Amén. Vamos a estar fundamentándonos en la historia de Job, en algunos pasajes y otros textos relacionados con esto, para poder comprender para qué, no por qué, sino para qué Dios permite el sufrimiento. ¿Alguno de ustedes ha sufrido? ¿Quién aquí nunca ha sufrido? ¿Alguien aquí nunca ha sufrido? ¿Sabe? La primera persona que sufrió cuando usted nació, ¿quién fue? Su mamá, mi mamá, cuando me dio a luz. A mi mamá no le hicieron cesárea, nací en el monte. Ella me dio a luz por la vía normal y sufrió, le dolió, pero cuando nací, después que salí de su vientre, se contentó, se alegró. El sufrimiento le trajo un nuevo ser, un nuevo hijo. Así que el hecho de tener un nuevo bebé, un nuevo hijo, ya mitigó su dolor, se le olvidó el dolor, se le pasó, porque ahora tenía un nuevo hijo. Así sucedió con usted. Cuando usted nació pasó exactamente lo mismo. Así que, queramos o no queramos, todos sufrimos. Y es inevitable sufrir. Si lo pudiéramos evitar, pues lo haríamos. Pero no es posible. No es posible evitar el sufrimiento. A veces no está en nosotros controlar el sufrimiento. No lo causamos. Nadie quiere sufrir por cuenta propia, ¿o sí? No, más bien quisiéramos evitarlo. Pero no es posible evitar el sufrimiento. Vamos a orar. Padre, en esta mañana pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea clara en nuestros corazones, que podamos comprender el alcance de esta palabra en nuestras vidas y que esta palabra nos capacite, nos prepare para el resto de nuestra vida, porque sabemos que entre tanto que estemos en esta carne, vamos a sufrir de una u otra manera, en menor o en mayor grado. Y lo que te pedimos, oh Espíritu Santo, en esta mañana es que nos des el valor, la fortaleza, la resiliencia, la capacidad de poder usar el dolor como algo beneficioso y no como algo que nos maldiga. Danos la inteligencia y la sabiduría, el entendimiento, Padre, para que cuando el dolor se presente, nosotros nos acordemos que alguien ya ha sufrido antes por nosotros. Nuestra madre, pero también usted pagó en la cruz por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Y que si nosotros sufrimos, de ninguna manera eso compensará o se comparará al sufrimiento que usted pagó por nuestros pecados. Así que en eso nosotros nos apoyamos para saber que esta pequeña y leve tribulación que pudiéramos sufrir de dolor en esta tierra es algo que no puede apartarnos de ti, que no pueda alejarnos de ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana, Padre, para que si alguien está sufriendo por alguna razón, hoy pueda encontrar la palabra que le consuele, que le anime, que le fortalezca, que le haga ver la vida desde otro punto de vista, que le muestre que hay algo más allá del dolor. Y ese eres tú, que estás allí para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos y para darnos la fuerza cuando la nuestra falla. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Lo primero que quiero compartir con usted es esto. Pásame adelante, por favor. Si a alguien, no sé si se ve bien allí, si alguien después de sufrir mantiene su capacidad de mantenerse enfocado, mantener la dirección, mantener el sueño o lo que sea vivo, se va a terminar convirtiendo en un vencedor. Si usted no deja que el sufrimiento le desvíe, primeramente del Señor, sino que más bien usa el sufrimiento como argumento para buscar más a Dios, para acercarse más a Él,
su vida está destinada a ser un vencedor, a alcanzar cosas que otros no alcanzaron. Porque la vida no está hecha para la gente fácil, para el camino color de rosas. La vida está hecha, lamentablemente, por causa del pecado, la vida se puso difícil. Adán la tenía suave en el huerto, pero se le ocurrió pecar. Y allí vino todo lo que nosotros sabemos. Y de allí en adelante la vida es dura, hermano. Es a través de un proceso que nosotros alcanzamos todo en la vida. Ahora, ¿para qué Dios permite el sufrimiento? Es la pregunta que nos hacemos, y es la pregunta que dice en el tema. ¿Para qué? No por qué, no le busquemos razón, porque Dios es soberano y nosotros no somos quienes para pedirle explicaciones a Dios. Nunca le pida explicación a Dios. Simplemente dígale: Señor, hazme entender tu propósito. Eso sí vale. Eso le va a usted a orientar y a guiar hacia lo que Dios quiere. Entonces, ¿para qué Dios permite el sufrimiento? Porque a fin de cuentas, Él lo permite. No hay nada en este mundo que pueda suceder sin que Dios no lo permita, lo acepte, lo tolere, lo inicie, en fin. Dios de una u otra forma está involucrado. Entonces, ¿por qué? Pero ¿para qué? ¿Para qué Dios permite que yo sufra? ¿Para qué Dios permite que a mí me pasen cosas que me hacen, me dan sufrimiento, me causan dolor, pena, tristeza o qué sé yo, una serie de cosas más? ¿Para qué? ¿Para qué Dios lo hace? Vamos a ver en el libro de Job algunas pautas, algunas enseñanzas que nos da la historia de Job. Por supuesto no vamos a leer el libro, pero usted en su casa le recomiendo que lo lea. Leas el libro de Job. Ese libro es impactante. Ese libro es tremendo libro que nos puede ayudar a nosotros a entender muchas cosas de la vida, porque es la historia de un hombre que vivió como uno de nosotros y que sufrió, pero que superó todo porque se agarró de Dios, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que Dios permite el sufrimiento para librarnos del acoso de Satanás. ¿Sabe? La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que cuando Jesús fue tentado después de venir al desierto, el diablo se apartó por un tiempo de él, pero después lo volvió a buscar y lo anduvo fastidiando todo el tiempo. La tarea del diablo es tratar de hacerlo pecar a usted y a mí. Ese es su trabajo: tentarnos, desviarnos, buscar la manera de que nosotros no sigamos caminando con Jesús el resto de la vida que nos queda. Ese es su trabajo. Usted no puede pedirle que el diablo sea otra cosa. El diablo es diablo, es el tentador, ¿verdad? Ese es su trabajo. Pero Dios quiere quitárselo de encima. Dios quiere quitárnoslo de encima. Dios no quiere que Satanás todo el tiempo nos ande acosando. Él quiere que nuestra vida vaya en otra dirección, que podamos servirle a Él sin tener detrás de nosotros la sombra del diablo fastidiándonos. Él quiere que nuestra vida avance de otra manera, de otro sentido. Mira el versículo 8 y 9 del capítulo 1. Dice el versículo 8 y 9: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Aquí está el diablo. Me imagino que esto aquí en el libro se repite 2 veces. Me imagino que muchas veces, o todavía, no sé, le tienen que dar cuenta a Dios los seres creados, y por allí Satanás iba a dar cuenta. Entonces cuando Dios, escuche, es importante, porque quien trae a colación el tema no es el diablo, es Dios. Es Dios. Es Dios quien le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto a este hombre que es recto, justo, que es puro, que es un tipo como debe ser? ¿Has observado la conducta de él, sus palabras, su forma de vida? ¿Te has fijado en él? Y Satanás, que por supuesto se había fijado en él, que de hace tiempo lo tenía en la mira, pero no encontraba por dónde entrarle, le dice: claro que lo he observado, pero ¿cómo no, si me lo tienes guardado allí protegido? ¿Acaso que Job te sirve a ti en balde? ¿Acaso que Job te sirve a ti por gusto? Te sirve a ti porque tú lo tienes protegido, porque me has privado a mí de tocarlo, de tocarle sus bienes. Pero si me das un chancecito y lo toco, vas a ver cómo te reniega. Perfecto, dijo Dios: váyame, tóquele todo lo que tiene. Y le tocó todo lo que tiene, la familia, los bienes, todo se lo quitó. Todo desapareció así, de la noche a la mañana. Se le fue todo. Quedó en la bancarrota, quedó sin hijos, quedó sin bienes, quedó sin nada.
Entonces, otra vez, en el capítulo 2, versículo 3 y 5, vuelve otra vez la historia y nos dice que Satanás tuvo que ir a dar cuenta otra vez. Entonces, Dios vuelve y le pregunta, Dios otra vez. Esto es interesante, porque nosotros pensamos que cuando nos pasa algo, o nos pasa algo que nos duele, que nos hace sufrir, el diablo de una vez. Y nos enseñaron a reprender al diablo. ¿Sí? Tienes que reprender a Satanás. Tienes que hacer esto y esto. Hermano, y aquí yo encuentro que es Dios el que inicia las dos conversaciones. Es Dios el que le dice a Satanás, mira mi siervo Job. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios está usando al diablo para concretar el plan que Él quiere realizar con Job. Amén. Le voy a decir una cosa que a la gente a veces le parece extraño. El ser que más usa a Dios en el mundo es el diablo. Y lo usa para perfeccionar a sus hijos. Lo usa para cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios utiliza el egoísmo, la rabia, todo lo malo que es el diablo, lo utiliza, se vale de eso. Dios dice, tú eres así, perverso, esto y esto y esto y esto. Pues ahora, con todo eso te voy a usar para que yo pueda hacer lo que quiero hacer. Entonces Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Trabajar con Job. ¿Y qué está haciendo? Está diciéndole al diablo, mira mi hijo. Versículo el 3. Y Jehová dijo a Satanás, capítulo 2, versículo 3. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que le arruinara sin causa? ¿Quién arruinó a Job? ¿Satanás o Dios? Es tremendo, ¿no? ¿Quién arruinó a Job? Dios. Ahí lo dice. Tú me incitaste para arruinarlo sin causa. Es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es Dios? Porque, hermano, nada puede pasar sin que Dios lo haga. Si usted le dijeron que el diablo podía hacer lo que quería, le mintieron. El diablo no puede hacer lo que quiere. Mire, si por el diablo fuera, usted ya estuviera bajo tierra. Ya nosotros no existiéramos. Si por el diablo fuera, hace rato que hubiese acabado con mi vida. Pero no me puede tocar sin el permiso divino. Y cuando Dios le da el permiso, es Dios a la final quien hace todo. Por eso dice, tú me incitaste a que tocara sin causa. Pero Satanás dice, ya vamos a seguir hablando. Después en el 4 dice, respondió Satanás y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, escuche, y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Satanás lleva la cosa un poquito más arriba. Dice, claro, le tocaste los bienes. Él sabe que como él sabe trabajar, los va a recuperar. No hay problema, los va a recuperar. Pero vamos a tocarle el cuerpo. Vamos a ponerle una enfermedad. Vamos a ponerlo casi que a oler el polvo. Vamos a llevarlo al extremo de la enfermedad, a ver qué pasa con él. Para que tú veas que eso no es nada de recto lo que dice el versículo 3. Eso no es nada de eso. Eso está así porque tú le estás guardando la vida. Satanás sigue su proceso. Y Dios le permite a Satanás otra vez tocarle. Y dice que a Job le cayó una enfermedad terrible. Vamos a decir un cáncer de aquel entonces, la lepra. Era incurable. Además hacía a la gente inmunda. El que tenía lepra no se podía acercar a otro que tuviera sangre, porque era inmundo. Llegó a un extremo tal que Job no tenía a nadie más que a su propia mujer. Y por cierto estaba allí hincándole en la llaga. Maldice a tu Dios y muérete, eso es culpa de tu Dios, eso es culpa de tu Dios. Pero ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios quiere sacarle a Satanás de encima a Dios. No sabemos cuántas veces esta conversación se había llevado a cabo y Satanás le decía ¿cómo se llama? A Dios, déjame tocarlo, déjame meterme con sus bienes. Dios, no me lo tocas, no me lo tocas, no me lo tocas, no me lo tocas. No sabemos cuánto tiempo el diablo estaba fastidiando a Job, buscándole la vuelta, y Dios dijo, no, ya, esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Voy a dejar que lo toque para que Job muestre lo que es, y yo voy a llevar a cabo el plan que quiero con él, que es la parte final de este estudio.
Amén. Entonces, lo primero, ¿para qué Dios permite que yo sufra? Porque Dios no quiere que usted siga siendo acosado por el mal. Dios no quiere que usted siga siendo acosado por el mal. Quizás usted me dirá, pero qué mal. Muchas veces nosotros ni nos damos cuenta que el mal nos asedia. Es tan sutil que no nos damos cuenta que el mal está fastidiándonos. Dios sí sabe, pero nosotros muchas veces no lo sabemos. Pero como Dios sí lo sabe, Dios dice, bueno, ya basta de que esta persona esté pasando por esto. Vamos a hacer algo. ¿Saben cuál era una de las cosas de Job? Dice la Biblia que Job todo el tiempo estaba haciendo sacrificios por sus hijos. Todo el tiempo. Sus hijos vivían de rumba en rumba. Esa es la verdad. De rumba en rumba. ¿Y qué hacía el pobre Job? Todas las semanas hacer sacrificio por sus hijos. Realmente el diablo no había tocado a Job, pero tenía corrompido a sus hijos. Los tenía metidos en el mundo y con eso lo fastidiaba. ¿No le pasa a usted, hermano, con sus hijos? Usted le quiere ser fiel a Dios, pero su hijo anda por allá perdido, haciendo cosas que a usted no le gusta y en otras cosas por allá. Y usted, Señor, guarda a mi hijo, guarda a mi hijo. Mi madre no dormía esperando a mi hermano mayor todas las noches en la sala de la casa mirando por la ventana y orando para que Dios le cuidara a su hijo. Ese es el mal que nos tiene asediados. Pero Dios un día dice, hasta aquí llegó. Vamos a quitarle eso de encima. ¿Y entonces qué pasa? Nos pasa por un proceso de descubrimiento. Pero para que nosotros seamos capaces de alejarnos completamente del fastidio, del acoso de Satanás, del acoso del mal. No es a través de las oraciones pacíficas que hacemos nosotros para quitarnos el diablo de encima. Yo no me voy a quitar el diablo de encima diciendo de Satanás, vete de mí. No, es a través de una vida de obediencia y de consagración a Dios. Amén. Es a través de un proceso en el cual yo le atribuyo a Dios el poder de todo, en el cual confío que Él lo hace, que no soy yo. Y cuando llego a ese punto, Dios agarra a mis enemigos y los mete todos en una cesta y dice, me lo dejan quieto porque si no, yo me encargo. Pero ¿quién más? Dios. Pero necesita que usted le diga al Señor, lo que tengas que hacer conmigo, hazlo. No te pares, Dios, hazlo. Y otra cosa importante aquí que vemos es que Dios confía en Job. Alguien por allí le escuché decir que Dios no confía en el hombre. Sí, es verdad que dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Eso es verdad. Pero en este contexto que estamos hablando, Dios confía en Job. Le voy a poner un ejemplo. Es como usted conoce la pelea de gallos. Bueno, si yo tengo un gallo, yo vendía de niño empanadas en la gallera, yo sé lo que es eso. Entonces, si yo tengo un gallo bueno, un gallo fino, y yo confío en mi gallo, voy a la gallera, y entonces viene otro y dice, vamos a echar los gallos. Yo miro el gallo, como yo conozco los gallos, veo el gallo que digo, ese gallo se lo puede comer bien. ¿Cuánto va? Apostemos tanto. Vamos a apostarlo porque confío en mi gallo. Amén. Así que suelto mi gallo al círculo, él suelta el de él, pero yo estoy tranquilo, porque yo confío en mi gallo. Yo sé que mi gallo es fino, que ese no va a arrugar, ese no va a correr, ese no va a cacaraquear, ese va a pelear hasta la muerte. Yo lo sé. Y los que han visto o saben de gallo saben que eso es así, ¿verdad? ¿Qué sucede? Mi gallo va a terminar ganando. Bueno, para Dios, Job era su gallo. Y se lo soltó al diablo. Dijo, mi gallo no va a correr, mi gallo no va a renegar de mí, mi gallo no va a maldecirme, ni porque la mujer se lo pida. Mi gallo no es Adán, que hace lo que Eva diga. Mi gallo se va a mantener firme. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Perfeccionarlo a través del sufrimiento. Amén. Perfeccionarlo a través del sufrimiento para que usted pueda librar la batalla de parte de Dios y la pueda ganar. Amén. Segundo, ¿para qué Dios permite el sufrimiento? Capítulo 3, versículo 25. La semana pasada hablamos un poquito de eso, pero vamos a repetirlo porque es interesante repetirlo. Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Job vivía lleno de miedos. Miedo a perder su dinero, su fortuna. Miedo a perder sus cabras, sus caballos, sus burros, sus ovejas. Miedo a perder sus graneros. Miedo a perder su familia. Miedos. Todo eso tenía miedo a Job. ¿Y qué sucedió? Eso le vino. Entonces, como Dios estaba observando a Job
Y sabía que Job vivía en miedo. Sabía que los sacrificios que hacía todas las semanas por sus hijos no eran de confianza, sino de miedo. Sabía que las oraciones de Job estaban llenas de miedo. Sabía que las ofrendas de Job estaban llenas de miedo. Y Dios no quiere una adoración llena de miedo. Dios quiere una adoración llena de confianza. Amén. Confianza. Así que Dios dice, no. Job, lo siento, pero vamos a quitarte esos miedos de encima. Vamos a sacudirte para que los miedos se vayan. ¿Y qué hace Dios? Le quita todo. Le quita todo. Si usted tiene miedo a perder el carro, ¿qué va a hacer Dios? Le va a quitar el carro, y después que le quita el carro, ya no tiene miedo a perderlo, porque ya lo perdió. ¿Sí o no? Bueno, eso fue lo que hizo Job, hizo Dios. ¿Tienes miedo a perder tus rebaños? Los perdió. Ya se le acabó el miedo a perder rebaños. ¿Tienes miedo a perder a tus hijos? Los perdió. Ya no tiene miedo a perder hijos. ¿Tienes miedo a quedarte en la ruina? Se quedó en la ruina. ¿Tienes miedo a perder la salud? La perdiste, ya no tienes nada. Llegó un punto en el cual no tenía nada, así que ya no tenía nada a qué temerle, porque ya lo había perdido todo. Dios lo curó, pero le dolió, hermano, ¿sí o no? Le dolió, fue fuerte. Noticia tras noticia, sonaba el teléfono, dígame, mira, mataron a tus hijos. El otro teléfono sonó, ¿qué pasó? No, se lo vinieron los geteos y se llevaron todo el grano. Y el otro teléfono, mataron todas las cabras, mataron todas las vacas, todo. Se le acabó. Noticia tras noticia. ¿Quién no se asusta, hermano? Usted está durmiendo y a la 1 de la mañana suena el teléfono. Dígame. De una vez se para asustado. ¿Somos así o no somos así? Claro que somos así. Pero eso no le agrada a Dios. Entonces, como vivía en miedos, Dios tenía que quitárselo. Pero Dios tenía que quitárselo, y para quitárselo necesitaba pasarlo por el proceso por el cual lo pasó. Amén. Y Job perdió todo, quedó sin nada. Ahora tampoco tiene miedo. ¿Miedo a qué? No tengo nada que perder. ¿Qué importa lo que pase? Ya todo se acabó. Pero Job se mantuvo fiel a Dios. Así que si nosotros tenemos miedos, Dios nos los va a quitar. Lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Y muchas veces el proceso va a doler, va a ser fuerte, difícil, pero gloria a Dios que lo hace, hermano. Gloria a Dios que lo haga. Es mejor que Dios me pase por una lijadora horrible, que me saque sangre de todos lados, que haga lo que quiera, pero que no me permita vivir con miedos. ¿Por qué? Porque mi adoración y mi alabanza a Dios no lo van a glorificar. Si su oración es de miedo, esa oración no procede. Si su alabanza a Dios es de miedo, esa alabanza no procede. Así que Dios tiene que quitarle el miedo a Job y me tiene que quitar también el miedo a mí. Pero eso me va a doler. Eso duele, hermano. Perderlo todo y quedarse en la ruina, ¿no le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Duele. Usted se acuesta a dormir hoy y que al otro día se levante, o 2 días después, usted está en la calle sin nada. Que el socio que tenía se llevó todo, que lo dejó en la ruina. Eso duele. Provoca ir a buscarlo y meterle un tiro. Sí, en serio. Provoca ir y matarlo. Eso es duro. Pero a Job le pasó algo peor. Hasta la salud se lo ha tocado. Pero era Dios, hermano, para perfeccionarlo. Ahora decimos, es que Dios es un Dios masoquista y cruel que usa el sufrimiento para que yo sea perfeccionado. No es Dios, es que el problema empezó en Edén. El problema empezó en Edén. Es por eso que el sufrimiento tiene que pasarlo para nosotros ser perfeccionados, hermano. No es culpa de Dios, es culpa nuestra, que pecamos, que hicimos lo que a Dios no le agradaba. Y por eso el proceso tiene que ser ese. Así que Job pierde todo, pero también pierde el miedo. Ahora Job ya no tiene miedo. Amén. Vamos al tercero, capítulo 42, versículo 5. Este es más impactante todavía. 42:5. Vamos a leer el 4 para que nos metamos en contexto. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice el versículo 5, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué Dios permitió, o para qué Dios permitió el sufrimiento de Job? Para que Job llegara a entender verdaderamente quién es Dios. ¿Me escuchó?
Job no había, escuche, el hombre que le pasa todo y aún no reniega de Dios, el hombre que se mantiene íntegro a pesar de que su mujer está allí, maldice a tu Dios y muérete, hombre, acaba ya con tu vida. ¿Para qué vas a seguir viviendo? Y él se mantiene fiel allí y le dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Dios me dio y Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él se mantuvo fiel. Ese hombre no conocía verdaderamente a Dios. Dice, después que le pasa todo lo que le pasa, dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora sí sé quién eres tú. ¿Se da cuenta? El sufrimiento llevó a Job a entender verdaderamente quién es Dios. Y es lamentable, pero es así. Nosotros a veces, si no sufrimos, no comprendemos la verdad de las cosas. ¿Aló? Tenemos que sufrir para comprender la verdad. La gente nos puede estar diciendo la verdad, pero nosotros no la vemos. Pero cuando nos toca en la carne, cuando nos duele, ahí sí reaccionamos. Ahí sí nos damos cuenta de que eso era verdad. Ahí sí. ¿Cuánta gente o cuántas personas se les habló de Cristo y se les predicó y no quisieron? Pero el día que Dios les tocó las fibras, abrieron el entendimiento y dijeron, Señor, ahora sé que tú me amas y que tú quieres salvarme. Hombre, pero te lo habían dicho 50 años atrás y no quisiste oír. Pero ahora como te tocaron, como te dolió, ahora sí lo comprendiste. Eso fue exactamente lo que le pasó a Job. Job creía que sabía quién era Dios. Job creía que podía entender a Dios. Job creía que tenía esa comunión excelente con Dios. Y sí, estaba bien. La vida de Job estaba bien, ¿cierto? Pero había algo más arriba que faltaba por alcanzar. Es decir, nosotros podemos pensar que estamos bien con el Señor. Amén. Pero como todavía estoy en la tierra, eso significa que aún me falta como un peldaño por alcanzar. Mientras usted esté en esta tierra, no crea que llegó al tope de lo que Dios realmente quiere con usted. Siempre va a faltar algo. El día que llego al cielo, se acabó. Completé eso. Entonces Job dice, ahora sí te entiendo, Señor. Ahora sí sé quién eres tú. Pero después de haber pasado el proceso, después de haberlo perdido todo, después de haber perdido la familia, los hijos, perdón, después de haber perdido la salud, después de pasar todo ese proceso, llegó a entender quién era Dios. Pues hermano, mire, si la única forma de que tenemos nosotros para entender quién es Dios es a través de un proceso doloroso, pues que lo haga. Pues que lo haga. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos en esta tierra es entender quién es Dios. Dice la palabra que si alguien se va a llenar de orgullo, sea en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Eso es lo que necesitamos. Lo que usted y yo necesitamos es el conocimiento verdadero de Dios. Y ese conocimiento no se nos va a dar a menos que a través de un proceso doloroso nos despojemos del peso que nos agobia, como dice Hebreos, de aquello que nos impide alcanzar la voluntad de Dios y nos enrumbemos hacia Él. Entonces Job acá entiende, Dios me pasó por este proceso porque Él quería que yo lo entendiera realmente quién es Él. Amén. Vámonos al capítulo 8, versículo 7 y vámonos a Hebreos 5:8. Aquí viene la cuarta cosa por la cual Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Hebreos 5:8. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Esta Biblia es muy nueva y no logro manejarla ahí. Amén. ¿Escuchó eso? Está hablando de Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice, aun cuando era hijo, era el Hijo de Dios. Amén. Por lo que padeció, por el sufrimiento que padeció, que dice, aprendió. ¿Aprendió qué? Entonces, ¿para qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? Para que aprendamos a ser obedientes. Si lo hizo con su hijo, con su único hijo, también lo hará con usted y conmigo. Usted y yo necesitamos aprender a obedecer a Dios en esta tierra. Dios le dijo, o mejor dicho, Samuel le dijo a Saúl, ¿acaso se complace Dios en los sacrificios y en la gordura de los carneros? ¿No es más bien que se obedezca a su palabra? Le dijo Dios. Samuel le dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros.
Entonces, si algo usted y yo necesitamos en esta tierra, es aprender a obedecer a Dios tal como Él quiere que se le obedezca. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces obedecemos a Dios a nuestra manera, a como nos parece, a como nos gusta. Acomodamos la palabra de Dios a nuestra forma, en lugar de acomodarnos nosotros a la palabra de Dios. Entonces, el Señor dice aquí en su palabra que Jesús tuvo que sufrir para aprender a obedecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que sufrir para aprender la obediencia? ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo. Porque estaba en un cuerpo. Porque el tiempo que Jesús duró en la tierra, 33 años y algo más, era un ser humano, sujeto a la ley natural tal como usted y como yo. No había diferencia. Es decir, Jesús no se saltó ningún paso en el proceso de la humanidad. Jesús cumplió con todos los pasos uno tras uno. Y uno de esos pasos es que a través del sufrimiento viene la obediencia. Claro, ahora entiendo por qué los correazos de mi mamá me llevaban a obedecer y no a rebelarme. Ahora entiendo. Varias veces mi mamá me pegó porque yo decía no. Y ella decía sí, vas a hacer lo que yo diga. Y me pegaba. Unas cuantas veces me pegó. Y en lugar de que eso resultara en rebelión, no, yo más bien aprendí que con ese correazo yo debía obedecer a mi mamá. ¿Pero por qué? Porque es a través de ese proceso. Pero ¿qué hubiese pasado si yo hago algo que a mi madre no le gusta? Digo mi madre porque me crió sola, ¿no? Y ella no me pega, ella no me corrige, ella no me disciplina. ¿Saben lo que hubiese pasado? Que mi corazón se llena de eso, de orgullo, lo que sea. De no, yo puedo vivir a mi manera y aquí no pasa nada. Y como no me corrigió, como no me pegó, pues fui y hice lo que yo quise. Pero como me corrigió y me pegó, yo aprendí que tenía que obedecer a mi madre. Y eso fue exactamente lo que hice, gracias a Dios. Y eso es lo que enseña la palabra. Usted necesita aprender a obedecer a Dios, yo también. Eso no va a ser por la vía fácil. Eso es a través del sufrimiento. Eso es a través del sufrimiento. ¿Pero por qué? Necesito, hermano, escuchen, necesito obedecer a Dios. No es una opción, no es que si me parece, no, es que necesito. En mi camino hacia el cielo, yo necesito obedecer a Dios al precio que sea. Amén. No es una opción, no, es que usted y yo necesitamos obedecer a Dios, sí o sí. Y como no hay otra manera, sino que es a través del sufrimiento, pues entonces, bienvenido al sufrimiento. ¿Por qué? Porque va a generar en mí obediencia a mi Padre Celestial. Entonces, gloria a Dios que me hace sufrir, porque a través de Él yo puedo crecer, yo puedo avanzar, yo puedo ser un mejor hijo de Dios, yo puedo conocer mejor a Dios, yo puedo quitarme de encima a Satanás, yo puedo vivir como a Dios realmente le agrada que yo viva. Y no estoy endiosando el sufrimiento, no, para nada. Al final le voy a dar unas pautas de qué hacer frente al sufrimiento. Pero ahorita quiero que comprendamos para qué Dios permite que usted sufra. Dios lo quiere como un hijo obediente. ¿Quién de ustedes quiere tener un hijo desobediente? ¿Usted está contento con un hijo que lo desobedece? ¿Verdad que no? Sufre la madre, sufre el padre. Este hijo mío que no hace caso, no hace caso, no hace caso. No, ningún padre quiere un hijo desobediente. Todos los padres queremos hijos obedientes. Pues lamentablemente la obediencia no va a llegar por la vía sencilla, va a llegar por la vía del dolor. Ahí se lo dije en Hebreos. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Recuerda ese versículo cuando usted esté sufriendo por algo, esté pasando un proceso que le esté causando dolor. Recuerda el versículo: Señor, ¿qué quieres tú que yo obedezca aquí? Porque si Jesús aprendió a través del dolor, a través del padecimiento, yo no soy la excepción. Ayúdame entonces a que yo pueda aprenderlo. Y voy a aprender la obediencia. Vámonos ahora sí al capítulo 8, versículo 7 y versículo 42, 12. De Job. Capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Vamos a leer los dos textos, ¿de acuerdo?
Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Ok? Muy bien, eso lo dijo Vilna. Ahora vámonos al versículo 40, capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y sigue contando todo lo que le dio Dios. Ahora, ¿valió la pena el sufrimiento, sí o no? ¿Valió la pena el sufrimiento, sí o no? ¿Por qué Dios o para qué Dios permitió el sufrimiento de Job? Porque Dios quería llevarlo a un estado de prosperidad donde nunca más cayera. ¿Sabe, hermano? En la Biblia hay una palabra que nosotros a veces no entendemos muy bien, que es la confianza en Dios. La palabra confianza en Dios significa que cuando usted confía en Dios, usted se hace intocable al mal. Intocable. Cuando llegamos al punto de confiar, y hay 4 niveles, no se lo he explicado ahorita porque eso no es el estudio, pero cuando llegamos al nivel de la confianza absoluta en Dios, nos volvemos intocables para el mal y bendecidos por donde quiera que caminemos. Y eso fue exactamente lo que Dios quería hacer con Job. Si la gente pensaba que Job era un hombre rico, Dios dijo, después que yo lo procese, van a saber lo que es un hombre rico. Si la gente pensaba que Job era un hombre íntegro, Dios dijo, después que lo procese, van a saber lo que es un hombre íntegro. Si la gente pensaba que Dios era un hombre que confiaba en Dios, Dios dijo, después que lo procese, van a saber lo que es realmente confiar en mí. Lo llevó a un estado de prosperidad absoluta, en el cual Job nunca más cayó y nunca más el diablo lo tocó. ¿Se da cuenta? Lo que sucede con nosotros es que como vemos el cuadro pequeño y no vemos el cuadro grande, desconfiamos de Dios. Es decir, me centro en lo que me está pasando, no en el Dios que lo está procesando. ¿Sí? Esta enfermedad, este problema económico, este problema X, me tiene atormentado, no duermo bien, me da depresión, estoy sufriendo. Y estoy centrado en el pequeño cuadro. Pero si yo abro mi mente, digo, pero ya va, yo soy hijo de Dios. Yo confío en mi Padre Celestial. Él debe tener algo grande para mí. Él debe estarme pasando por un proceso para hacerme crecer cuando me está pasando por aquí. Porque si yo sé algo, Dios no quiere que usted viva sufriendo. Dice el Salmo 125, versículo 3, no reposará para siempre la vara de la impiedad sobre los justos, no sea que los justos extiendan su mano a la iniquidad. Ahí me dice a mí claramente que el sufrimiento es así, miren, cortico. Es cortico, el sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un plan. ¿Y cuál es el plan? Llevarlo a usted a otro nivel de vida. Llevarlo a usted a otro nivel de vida. Hacer de usted un mejor hijo de Dios, un mejor creyente, un mejor discípulo, una mejor persona. En el área que usted se mueva, en el área que usted esté. Porque no es que todos vamos a estar mejor en un lugar determinado. No, es que donde usted se mueve, Dios lo va a levantar. Lo va a poner en alto. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser glorificado, lo decía el hermano ayer, ¿verdad? Dios quiere ser glorificado. Y cuando usted levanta el nombre de Dios, cuando usted habla de Dios, cuando usted personifica a Dios, cuando usted vive para Dios, Dios es glorificado. Entonces Dios necesita que esa gente esté en alto. Imagínense que hay una oscuridad y tengo una luz. ¿Dónde la pongo? Aquí abajo. ¿Va a alumbrar? No. Tengo que ponerla como está ese foco allí. Un sitio alto donde proyecte la luz lo más que se pueda. Ahora usted tiene un foquito LED de 5 watts, de 5 vatios. Y tiene una pantalla de 500 watts. ¿Cuál de las dos va a levantar para iluminar? Está todo oscuro, ¿de acuerdo? Tiene el pequeño foco, el bombillo de 5 watts. Pero tiene otra pantalla grande de 500 watts. O watts. ¿Cuál de los dos va a levantar? La de 500. Eso fue exactamente lo que hizo Dios. Dios dijo, Job tiene vatios como de 300, pero le voy a poner de 500. Para que cuando alumbre, se vea realmente la luz que yo he puesto en él. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted también. Amén. Quiere levantarlo. ¿Para qué? Para que la luz que está en usted alumbre a lo que está en tinieblas. Pero hermano, es a través de un proceso.
doloroso, difícil, pero yo tengo que mirar el cuadro completo. Yo sé que al final del proceso Dios está conmigo y me va a levantar. Yo sé que al final del proceso, bien sea en esta tierra o en el cielo, se acabó todo para mí. Me olvido del enemigo para siempre. Me lo quité de encima. Me quité el miedo a fracasar, me quité el miedo a la pobreza, me quité el miedo a todo. Se acabaron los miedos. Ahora confío realmente en Dios. Bien sea porque estoy en el cielo, porque si en el proceso me fui al cielo, gloria a Dios. O bien sea porque aquí Dios me dejó y me dijo, aquí ahora te voy a levantar. Eso fue lo que Dios hizo con Job. Ahora, vamos a la otra, a la última lámina. ¿Qué hacer frente al sufrimiento? ¿Puedes adelantarlo? ¿Sí lo puedes adelantar o no? ¿Qué hacer frente al sufrimiento? Aquí va lo práctico que le voy a dar para que usted lo haga. Número 1, no abrace el sufrimiento. Amén. No le diga al sufrimiento, qué bonito, qué cuánto te amo. No haga eso. No haga eso. Porque se le va a instalar en su casa y nunca se va a ir. Corre el riesgo de quedarse para siempre con usted. Y el sufrimiento no se tiene por qué quedar en nuestra casa más de un día. Amén. Más de un día, que se vaya. Al terminar el proceso, que yo haya aprendido lo que tuve que aprender, fuera sufrimiento que yo te quiero. No entres aquí que no te quiero. Entonces, nunca abraza el sufrimiento, ya que corre el riesgo de que lo convierta a usted en una víctima. Se convierte en víctima. Y usted todo el tiempo va por la calle como una víctima, sufriendo. Y termina creyendo que Dios quiere que usted sufra. Termina creyendo que eso es lo que Dios quiere para usted, para mí. No, es que esta es la vida que me tocó llevar la cruz. Es que si Dios quiere que yo sufra, yo sufro. ¿Quién dijo eso? El sufrimiento tiene un propósito, mas no es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere para usted ¿qué? Lo que Cristo vino a dar. Cristo vino a darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, pero le doy la paz. Dios no vino a darme la paz que el mundo da. Dios vino a darme su paz. Jesús vino a darme su paz, que es muy distinto. Pero vino a darme paz. El chalón de Dios me la vino a dar Jesús. No la paz que el mundo llama paz, no, eso no. La verdadera paz. ¿De acuerdo? Pero si yo abrazo el sufrimiento y lo hago parte de mi vida, me convierto en víctima. Y todo el tiempo voy a andar dando lástima. Y adolorido, y quejándome, y lamentándolo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento se instaló en mi casa. Se quedó allí. Pero no lo puedo abrazar. Escuchen lo que estoy diciendo. No abraza el sufrimiento. El sufrimiento llegó en cualquiera de sus manifestaciones. Usted tiene que hablarle y decirle, te vas a quedar en mi casa hasta que te saque provecho. Y después te me vas. Amén. Hasta que aprenda lo que tengo que aprender. Hasta que reciba lo que tengo que recibir de mi Padre. Y después te vas de mi vida. Porque yo no te quiero conmigo. Porque Dios no me llamó a sufrir. Pero si usted dice, ay, sufrimiento, que bienvenido, pase, quita, siente cómo, venga, quédese, se le va a instalar. Cuando venga a ver usted es una víctima, la gente le va a tener lástima. Y le va a decir, ay, mira, ese señor, esa señora, cómo sufre. ¿Y cómo confía en Dios, yo? Esa persona sí confía en Dios, pero es que está sufriendo. Hay una ambigüedad allí entre sufrir permanentemente y confiar en Dios. Eso no cuadra. Esas cosas no van juntas. La segunda, considere al sufrimiento un maestro. Vino a su casa para enseñarle algo. Algo tenía que aprender usted a través del sufrimiento. Job tuvo que aprender a través del sufrimiento. Aprendió a conocer verdaderamente a Dios. Aprendió a que sí se podía librar de los miedos que tenía encima. Job aprendió que había otra vida más allá de la que él tenía. Que no era todo, que había más para allá. Lo aprendió a través del sufrimiento. Entonces el sufrimiento es un maestro. Vino o viene a nuestras vidas para enseñarnos algo. Ya. Lo aprendí, le digo, maestro, se le acabó aquí su tiempo. Si usted contrata un maestro por 1 hora, ¿cuántas horas se va a quedar el maestro en su casa? 1 hora, ya. Ya le enseñó lo que le iba a enseñar, que se vaya. El sufrimiento es así, es un maestro. Una vez que le haya dado la lección,
Dígale, Señor, sufrimiento, desaloje. Ya aprendí lo que tenía que aprender. Usted le saca provecho al sufrimiento, aprende lo que tiene que aprender y luego despacha. Tercero, véalo como algo necesario, pero no como algo indispensable. ¿Sí? El sufrimiento es necesario, ¿por qué? Ya le dije, por el pecado que cometió Adán y Eva. ¿En qué momento Adán y Eva comenzaron a sufrir? Después que pecaron. ¿Cierto o falso? ¿En qué momento la tierra le produjo espinos y cardos a Adán? Después que pecó. ¿En qué momento el trabajo que Adán hizo en el huerto le causó cansancio? Después que pecó. ¿En qué momento todo lo que le vino después a Adán le causó molestia? Después que pecó. Antes de eso no había sufrimiento. ¿Había trabajo? Sí, pero no había sufrimiento. ¿Había esfuerzo? Sí, pero no había sufrimiento. Todo lo que Adán hizo después lo había hecho antes en el huerto, pero no había sufrimiento. ¿Por qué? Porque no había pecado. ¿Ven? Entonces el sufrimiento es necesario porque yo soy un pecador, porque he pecado, porque soy hijo de Adán. Por eso, lamentablemente, necesito el sufrimiento para perfeccionarme. Así como el oro necesita el fuego para purificarse, ¿sí o no? Así usted y yo necesitamos el sufrimiento para perfeccionarnos. El oro no se mete al horno de 2000 grados, 1500 grados, diciendo, no, yo no quiero el fuego. No, él se mete porque él sabe que cuando salga del otro lado, o cuando lo saquen, si entró con un calibre de 8, va a salir con 24 quilates. Va a salir perfeccionado, va a salir como algo especial. Bueno, así usted tiene que verlo. Algo que necesito en mi vida para perfeccionarlo, para más nada. Por eso es que no lo voy a adoptar, no lo voy a hacer parte de mí, sino que lo voy a tener el tiempo que lo necesite. La otra cosa es que el sufrimiento es de corta duración. ¿Cuánto tiempo va a durar el sufrimiento en nuestra vida? El sufrimiento va a depender, la duración del sufrimiento en su vida va a depender de usted, no de él. Por cuenta del sufrimiento se le queda toda la vida. ¿Oyó? De hecho, hay gente, usted no ha conocido gente que ha sufrido toda la vida. No salen de una y entran en otra. Y sufren y sufren y sufren. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Algo anda mal allí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es de corta duración. Debería durar poco. ¿Cuánto tiempo duró el sufrimiento de Jesús en la cruz? Un día, nada más. Y horas tal vez. Lo crucificaron a las 6 de la tarde, por allí más o menos. Y tal vez a las 8 o 9 ya había muerto. El sufrimiento de Jesús en la cruz no duró 3 años, 10 años así. No, fue cortico. Jesús duró aquí 33 años, pero en la cruz ¿cuánto duró? Horas. Duró horas. Entonces no podemos nosotros pretender que el sufrimiento se me alargue. Si el sufrimiento se me alarga, es culpa mía. Soy yo el que le estoy dando facultades para que se quede. Tengo que revisarlo. Porque el sufrimiento debe acabarse una vez que nos enseñó la lección. Se debe ir. Y lo vemos en cualquier cantidad de ejemplos bíblicos. Lo vemos aquí en el libro de Job, lo vemos en la vida de Daniel, en la vida de Moisés, en la vida de José, en la vida de Abraham. En todos los ejemplos bíblicos que podamos ver, vemos que las cosas difíciles, los sufrimientos, duraron poco. Y que cuando alguien no hizo lo que tenía que hacer, se le alargó. Pero fue porque ellos lo alargaron. No porque Dios quiere que se alargue, no. Si usted y yo pasamos por un proceso de sufrimiento y al día siguiente recibimos la lección, el sufrimiento se va. Créame. Si hoy a usted le dan un golpe en la cabeza, un ejemplo, X, y usted se levanta mañana como si no hubiese pasado nada. Pero si usted mañana se levanta y dice, ay, me golpearon y no sé qué más, el dolor se le va a quedar allí y va a tener que ir al hospital. Y a lo mejor le van a tener que hacer una placa y lo van a tener que operar. ¿Por qué? Porque usted alargó el sufrimiento. Hay que cortarlo. Dios decide, sí, pero usted tiene que tomar la acción. El sufrimiento yo no puedo evitar que llegue, pero sí puedo evitar que se quede. Amén. Sí puedo evitar que se quede y despacharlo lo más rápido posible. Y por último, aplique Jeremías 15:19.
Hoy terminé más rápido. Amén. Este va a más corto. Jeremías 15 y 19, ¿qué dice? Por tanto, así dijo Jehová, se convirtiere, yo te restauraré, y delante de mí estará. Y entre sacares los preciosos de los hijos de la voz y los conviértanse él a ti y tú, no te conviertas a él. Aplique Jeremías 15 y 19. En toda situación difícil, caótica, crisis que viva, sáquele provecho. Cuando el sufrimiento toque su puerta, usted mírelo, dígale, ajá, vamos a ver cómo me beneficio de ti. Vamos a ver cómo saco provecho de ti. Dice el profeta, dice allí, Dios le dijo al profeta, si entre sacares, escuchen, si entre sacares lo precioso de lo vil, si en todos los vil que nos pase, sufrimiento, tristeza, dolor, lo que sea, si somos capaces de sacar de ese proceso difícil lo bueno, hermano, nos vamos a convertir en la boca de Dios. Ahí lo dice, serás como mi boca. Si usted y yo desarrollamos la capacidad de extraer lo bueno en medio de lo malo, vamos a ser la boca de Dios para el mundo. Pero mientras yo esté viendo lo malo en lo malo y lo bueno y lo malo en lo bueno, estoy embromado. Si yo no desarrollo la capacidad de poder ver lo bueno en medio del caos, voy a tener un problema para entender el sufrimiento y para beneficiarme de él. Cada vez que vea el sufrimiento, yo voy a doblegarme. Pero si yo hago esto que dice aquí Jeremías, digo, Señor, de este caos yo voy a salir fortalecido en tu nombre, con tu ayuda, con tu poder, con tu sabiduría. Señor, de este sufrimiento yo voy a salir gozoso, Señor. Yo voy a salir victorioso. De esta ruina, Señor, voy a salir prosperado, voy a salir adelante. De aquí me levanto para ir por más, Señor. Si 7 veces cae el justo, se levanta, ¿verdad? Pero tengo que aprender, lo tengo que desarrollar esta cualidad. Ser capaz de mirar el caos, decir, ¿dónde está lo bueno aquí? ¿Dónde está lo positivo? ¿Dónde está aquello que me bendice? ¿Dónde está aquello que me edifica? ¿Dónde está aquello que yo puedo usar para glorificar a mi Padre Celestial? Cuando usted desarrolle eso, dice el profeta aquí, que le dice Dios al profeta, vas a ser como mi boca. Todo lo que hables por tu boca será mi palabra. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Pero qué tengo que hacer? Frente al sufrimiento, aplicar ese versículo. Mírenlo y dígale, me voy a beneficiar de ti. Ven. No baje la cabeza, no se lamente, no se queje, no diga hasta cuándo, porque a mí, Señor, yo oro, yo hago esto y no diga eso. Mírenlo de frente al sufrimiento y dígale, ven, estoy esperando porque hoy me voy a beneficiar de ti. Yo sé que a todos nos han pasado cosas difíciles, ¿verdad que sí? Fuertes. Y la diferencia, les puedo hablar de mi experiencia, ha sido esa. Cuando logré entender que era Dios quien lo estaba haciendo, todo cambió rápido. Mientras seguí pensando que era yo, por mi error, por esto, por aquello otro, la cosa siguió allí. Pero cuando dije, Señor, aquí tú tienes una obra que hacer conmigo, dime cuál es. Que allí Dios comienza a cambiar todo. Dios comienza a cambiar todo. Así que, hermano, confío que esta palabra lo ayude. Amén. No a endiosar el sufrimiento, no a abrazarlo como si fuera su mamá o su papá, o su esposo, su novio, no sé. No haga eso. No haga eso. Pero tampoco busque la manera de dejarlo por allá. No. Acéptelo, si es de parte de Dios, dígale, Señor, venga. Sepa y entienda, todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Y nada de lo que Dios hace, lo hace sin propósito. Todo tiene un propósito. Confío en el Señor que esta palabra le ayude. Porque yo sé que el sufrimiento se seguirá presentando en su vida y en la mía. Amén. Pero cuando yo aplique esto, el sufrimiento va a perder fuerza, va a perder valor y sobre todo va a perder efecto en mi vida. Voy a poder yo caminar, aún con el saco a cuestas, pero gozoso, feliz. ¿Por qué? Porque sé que Dios está conmigo. Vamos a ver.